Bendiciones para todos hermanos en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en este día en el libro de Lucas capítulo 11 versículo del 29 al 32. Y primeramente vamos a pedirle a ese Dios Todopoderoso que primeramente que sea pasando Él carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que hable a tu vida y hable a mi vida, y pidámosle sabiduría, a ese espíritu de sabiduría, a ese espíritu de inteligencia, a ese espíritu de comprensión, para que esta palabra nos nutra, ¿sí? Nos edifique y nos permita edificar a otros hermanos que tengan hambre y sed de la palabra del Señor, porque ese propósito que el Señor te entregó a ti, ese ministerio, sí, el ministerio de nuestro Señor Jesús es id y predicad mi palabra, sí, que esa palabra llegue hasta los postres de la tierra. Entonces nosotros como ministros de Cristo necesitamos que tú y yo colaboremos en el cumplimiento de nuestro Señor Jesús, en el cumplimiento de ese deseo, es que su palabra llegue hasta los postres de la tierra para que nadie llegue a justificarse de que no escuchó la palabra. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que tome control de esta obra y vamos a leer la palabra de Lucas capítulo 11 del versículo 29 al 32, bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo Redentor, el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la presencia poderosa de su Espíritu Santo, que es el Ruá y el Paracleto. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Le damos la gloria al Señor por esta palabra preciosa que está trayendo hoy a tu vida y a mi vida, que es pues que la gente perversa, ¿sí? Demanda señal de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús está diciendo a tu vida y a mi vida hoy que a esos que necesitan señales, que necesitan prodigios, que necesitan ser contentados, ¿sí? Con racionamientos, con documentales científicos, con pruebas científicas, y no están apegados a la fe en ese Cristo vivo, en su poder, en su misericordia, en su amor. A esos pues no les será dada sino la señal de Jonás. Y eso, ¿cuál es esa señal? Pues acá Lucas no la nombra, pero el libro de Mateo, es en Mateo 12, en el versículo 40 exactamente declara, pero Mateo capítulo 12 arranca diciendo en el 38, si no estoy mal, que los fariseos, 38, dice Mateo capítulo 12, versículo del 38 al 40, lo leemos, hermanos, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días
y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y efectivamente así aconteció. Nuestro Señor estuvo allá 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y el tercer día resucitó, ¿sí? Y con este plan de salvación dio vida a tu vida, ¿sí? Nos reconcilió con nuestro Señor, nos reconcilió con Él. eh, Volvimos a retomar esos lazos de amistad y también nos dio una redención que era adquirir, por eso volver a adquirir o recuperar eso que habíamos perdido o eso que se encontraba embargado y era nuestra salvación, la cual se había perdido a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados, porque vivíamos bajo la maldición de la ley. Siempre les he dicho que la ley declara allá en las 12 maldiciones del Monte Ebal, eso es el libro de Deuteronomio 27, en el versículo 26 enseña la palabra que maldito todo aquel varón que no confirmase las palabras de esta ley para cumplirlas, para ponerlas por obra. Así que todo el que defraudare la ley en alguno de sus puntos se hacía maldito. Y si tú y yo no vivimos por la fe en Cristo, sino por obras, por el cumplimiento de la ley, entonces Dios nos guarde porque viviríamos bajo maldición. Y el Señor Jesús no vino a abolir la ley. Nuestro Señor Jesús vino a darle el cumplimiento para mostrar a tu vida y a mi vida que esa ley era posible cumplirla, hasta que no vino a abolirla, sino a darle el cumplimiento, ¿sí? Hasta que todo fuese cumplido, y la cumplió y fue el único que pudo, ¿sí?, salir victorioso, sin mancha, sin pecado, y se hizo maldito por ti y por mí en esa cruz, porque también está escrito que maldito todo el que muriere en un madero, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesús murió en ese madero por ti y por mí, se hizo maldito por tus pecados y por los míos, y nos regaló esa redención que es esa salvación eterna, y la gloria sea para Él, porque esa sangre preciosa de poder es la que lava tu vida y mi vida de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, cuando le reconocemos, cuando lo aceptamos, cuando le somos obedientes y bajamos a esas aguas, y ahí somos crucificados, somos sepultados, ¿sí?, en esas aguas, en el bautismo, pero también emergemos, ¿sí?, en esa resurrección de vida nueva, porque las cosas viejas pasaron, son todas nuevas o son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Y ese Señor, cuando nos emergemos de esas aguas, salimos como nuevas criaturas, porque dejamos sepultados ahí todas nuestras maldades, toda nuestra concupiscencia, todos nuestros delitos, y la gloria sea para Él por ese plan perfecto de salvación. Amén. La gloria siempre sea para nuestro Señor Jesús. Hermanos, esto es de mucha bendición. La palabra está diciendo a tu vida y a mi vida: hey, la gente mala y perversa demanda señal. Y Dios guarde tu vida y mi vida, que nosotros seamos como esos fariseos, como esos saduceos, como todas esas personas, como los griegos, sí, que necesitan razonamientos. Los fariseos necesitan señales para creer que Jesús es el Mesías, de que es el verdadero Dios que descendió de los cielos, que ese verbo hecho carne, sí, se materializó en carne y en hueso, sí, y que estuvo en este mundo y cargó con tus delitos y con los míos, y se ofreció en sacrificio en esa cruz por ti y por mí, y nos regaló una reconciliación, y nos regaló también además una vida eterna para los que creen, para los que son obedientes a su palabra, para los que le son fieles. Entonces Dios guarde tu vida, y el Señor ha querido traer esta palabra, porque es cierto que Dios ha regalado señales a tu vida y a mi vida para que entendamos que Él es el que está en el asunto, para que entendamos que el Señor nos quería traer a su redil, para que viéramos la misericordia, el amor, la bondad, el perdón, sí, el consuelo que el Señor muchas veces nos regaló en medio de circunstancias difíciles, en medio de las adversidades, pero nos regaló todas esas señales para que entendiésemos que Él era el que nunca nos dejó solo ni nos desamparó, y que ahora que hemos conocido la verdad y que esa verdad nos ha hecho libres, y que ahora que hemos llegado a desarrollar una fe, y nosotros tenemos que vivir por esa fe,
no por señales, no por señales, porque si nosotros todavía estamos demandándole señales al Rey de Reyes y Señor de Señores, es que nuestra fe no se ha desarrollado, porque entonces no estamos viviendo por fe, sino estamos viviendo por vista, y esto no es por vista, esto es por fe. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. ¿Y la fe qué es? La fe es por el oír, y el oír por la palabra. Entonces nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, ¿sí? Porque necesitamos edificarnos. Cuando estábamos hablando allá de las tentaciones, mirábamos cómo Satanás también tentaba a nuestro Señor Jesús por medio de la palabra. Y va a escoger esos momentos de debilidad que tú y yo tengamos y los va a aprovechar para que le sea ocasión para tentarte a ti y a mí, y que en ese momento de debilidad es posible que tú y yo resbalemos, porque Él es astuto. Es el maestro del disfraz, de la seducción, ¿sí? De la incitación, y si tú y yo no estamos fortalecidos, si tú y yo no estamos fundamentados, entonces seremos presa fácil. Así que necesitamos nutrirnos de la palabra, que es el verdadero alimento, o el alimento de un verdadero cristiano. Necesitamos fortalecernos en el Señor, anhelar, ¿sí?, su presencia, orar en todo momento, y de la mano del Señor, hermanos, para todo lo que hagamos de la mano del Señor. Entonces, acuérdense que nadie puede engañar al Señor. Algo tremendo, una palabra que siempre me marcó, fue el libro de Jeremías. Jeremías en su capítulo 17, en el versículo 5, por allá dice: maldito el varón, maldito el varón que cree en el varón, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Por allá en el versículo 7 sigue diciendo: más bendecido. Vamos a buscar Jeremías, pero no lo que le quiero decir, yo les quiero mostrar en Jeremías 17, es que el Señor es el que conoce los corazones y los sopesa, el único que escudriña la mente. Y eso es tremendo, porque si el Señor tiene esa capacidad, ¿cómo tú y yo lo vamos a engañar? ¿De dónde? ¿En dónde nos esconderemos de Jehová? Si Él conoce tu pasado, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro, que nosotros necesitamos desnudarnos delante de nuestro Señor y mantenernos así transparentes para Él. Necesitamos quitar este velo de maldad, ¿sí?, que nos opaca, y tratar de vivir una vida santa para Él, para honrarlo a Él. Entonces el libro de Jeremías 17, en su versículo 5 dice: maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Sigue diciendo en el 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero lo tremendo es lo que dice el versículo 9 y 10, leámoslo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. ¿Quién? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según su camino, según el fruto de sus obras. Y hermanos, acuérdense que ya nosotros no podemos estar dando frutos de la carne, ¿cierto?, sino frutos de ese espíritu, que los frutos del espíritu se estén mostrando en ti y en mí, que son la misericordia, la piedad, el amor, la paciencia, la benignidad, y que ese viejo hombre se vaya despojando. No somos perfectos, no somos perfectos. Mientras estemos en esta carne y en esta sangre, mientras estemos en esta tierra, es una lucha diaria, pelear contra nuestra concupiscencia y con todas las acechanzas, no olvidando las maquinaciones del enemigo, que está apresto ahí para hacer resbalar tu vida y mi vida. Entonces tenemos que estar muy apercibidos y tener claro que quien conoce los corazones, quien escudriña la mente, es Jehová de los ejércitos. Por eso el Salmo 4, versículo 23, el Proverbios 4, 23 dice a tu vida: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese corazón, el que lo escudriña, el que lo sopesa, es Jehová de los ejércitos. Entonces, es tremendo esto, hermanos. La palabra, vamos a volver a la palabra, dice que no tendrán más señales que las señales
que la señal de Jonás. Vamos al libro de Jonás, vamos a escudriñar un poquito. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Vamos al libro de Jonás. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Joel Amos Jonás. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. En el primer capítulo el Señor encuentra a Jonás y le da una orden, y Jonás, vamos a leer para no hablarles en mi emoción, vamos a ponernos para desarrollarlo bien hermosamente esta palabra, y vamos a leer mucho, pero vamos a poner toda nuestra atención, todo nuestro corazón en esta palabra, porque de acá saldrá una enseñanza tremenda que es la que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se nos agite? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas para nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y a esta señal era la que se refería nuestro Señor Jesús. Que así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra, sí, pero que al tercer día resucitaría para triunfo y victoria de su nombre, porque el siervo de Jehová, el Mesías, tendría que sufrir, y que sería muerto, y no muerto, y sufriría muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, ¿sí? Y cargaría con todas tus inmundicias y con las mías, pero el tercer día resucitaría en victoria, y se sentaría ya a la diestra de Jehová, y que entonces, ¿sí?, recibiría el reinado de todos los tronos, de todos los reinos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria sea para Él. Es tremendo esta palabra de Jonás, porque a Jonás se le hace un llamamiento y el Señor le encomienda algo, como te lo ha hecho a ti, como lo ha hecho a mí.
Y muchas veces hemos sido desobedientes a la palabra del Señor. No hemos querido hacer su voluntad, ¿sí? Porque por miedo, por inseguridad, por incredulidad. Y no solamente tú y yo. Moisés les decía, Señor, pero tú sabes que yo no sé hablar bien. Tú sabes que yo es de mi juventud y no es de ahora, es de mi juventud. Y el Señor le dijo, hey, pero Moisés, ¿quién creó la nariz? ¿Quién creó los ojos? ¿Quién creó la boca? ¿No soy yo Jehová? ¿No podré hacer yo que tú hables perfectamente? Como le dijo el Señor a Abraham cuando Sara se rió. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Habrá algo difícil para Jehová? Y Sara le dijo, Señor, yo no me he reído porque tuvo miedo. Y el Señor le dijo, de cierto te reíste. ¿Cómo tú y yo le vamos a mentir a Jehová si acabamos de leer en Jeremías 17 que el que escudriña el corazón, el que escudriña la mente, el que sopesa corazones es Jehová? ¿Cómo le vamos a engañar? Los engañados somos tú y yo. Y entonces en vez de hacer la voluntad del Señor, corre y huye. Pero era que Jonás sabía del amor. Jonás conocía la misericordia de Jehová y Jonás sabía que él iba a ir a predicar en vano porque el tal castigo no se ejecutaría si ese pueblo se arrepintiese. Y es cuando tú y yo tenemos que aprender a no ser como este varón, a no negarle la misericordia y el amor, el perdón a otros, a no subestimar, porque muchas veces queremos el cumplimiento de la palabra del Señor en la vida de otros siervos, pero en nuestra vida queremos misericordia. Y cuando somos tan tajantes, ¿sí?, en que queremos el cumplimiento perfecto de la palabra del Señor, muchas veces anulamos la gracia. Porque muchos han pecado, y en verdad sí son dignos de muerte, porque hay pecados dignos de muerte. Enseña la palabra. Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y muchas personas han cometido pecados de muerte y queremos que se haga el cumplimiento, que se ratifique el cumplimiento de la palabra de Jehová. Pero anulamos su gracia porque el Señor entonces obra en misericordia y en perdón y dice, no, para Él tengo algo preparado. Y puede darse el caso como lo hizo con Pablo. Y le dijo, a este he escogido y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Y Dios guarde tu vida y guarde mi vida de serle rebeldes. Porque para esto vino Dios al mundo, a rescatar lo que se había perdido. Él no vino por buenos, Él no vino por sanos, Él vino por pecadores. Porque los sanos no necesitan de médico. Él vino a rescatar lo que se había perdido. A tener misericordia, a mostrar amor. A eso vino el Señor. Y muchos no han entendido la verdadera obra de nuestro Señor Jesús. Y entonces se vuelven jueces. Nosotros debemos deshacernos en misericordia, en perdón. Porque para eso te escogió a ti y a mí, nos entregó un ministerio. Porque habrá muchos rebeldes, habrá muchas ovejas que no se quieran someter. Pero el Señor le dijo a Pedro, ¿tú me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Le volvió a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y le volvió a preguntar otra vez, ¿de verdad me amas? Y le dijo, Señor, entristecido, tú lo sabes todo. Y el Señor sabe si tú y yo le amamos. El Señor sabe si tú y yo le estamos siendo fiel. El Señor sabe si tú y yo le estamos siendo obedientes. El Señor sabe si tú y yo le vamos a ser rebeldes como Jonás. Porque enseña la palabra ya en el versículo 17, primera de Jonás, dice que el Señor ya tenía todo preparado. El Señor tenía un gran pez preparado. ¿Sí? Aquí enseña la palabra. El Señor tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Es decir, el Señor ya sabía cuáles eran los pensamientos de Jehová, de Jonás. Y dice, este man, por más que corre, brinque o salte, aquí vuelve, aquí cae. Porque es que no se hace tu voluntad ni la mía. No se hace la voluntad de Jonás, se hace la perfecta voluntad de Jehová. Y es tremendo que este varón huye de Jonás. Jonás huye del Señor, de Jehová, y llega y los marineros que tenían diversos dioses comienzan todo el mundo a orar a sus dioses. Pero cuando se enteran que este varón es siervo de Jehová, temen. Y es cierto que el Señor revela
y le revela a estos por qué sobrevenía todo esto, por causa de la desobediencia de ese varón. Y ellos preguntan, ¿y cómo has hecho tú esto? Entonces, encontramos que muchas veces los inconversos tienen más temor de Jehová que tú y yo. O que no son rebeldes como tú y yo. Y sienten temor. Y el temor que Jehová está pidiendo de ti y de mí no es miedo, es reverencia, es respeto, es obediencia, es que lo valoremos, que reconozcamos que sin su poder tú y yo no somos nada, que es el aliento que ha puesto en ti y en mí, su espíritu de poder, el que obra con poder y gloria. Solo somos simples instrumentos que al Señor le ha placido escoger por amor de su nombre. No somos más nada, porque si el Señor nos quita su aliento, retornaremos al polvo, porque polvo somos y al polvo retornaremos si desobedecemos a su perfecta voluntad. Entonces, tanto temían que Jonás les dice, hey, échenme al agua. Y les dicen, no. Ellos siguieron tratando porque ellos no querían cargar con eso. Así como David mostró respeto por Saúl, porque él dice, yo no puedo poner la mano sobre el ungido de Jehová. Así estos varones no querían tocar a Jonás, porque sabían que era siervo del Dios vivo y que de cierto no quedarían sin su castigo si tocaban a este varón. Hasta lo más que no pudieron más, le dijeron, Señor, no nos cobres esta sangre inocente, que has hecho conforme a tu perfecta voluntad. Y lo echan al agua y después ofrecen sacrificios. He visto más amor, más temor en las personas inconversas que en muchos que se aprovechan de la misericordia y el amor de Jehová. Yo guarde tu vida y mi vida porque lo hemos hecho. No hay justo debajo del cielo que haga siempre el bien y nunca peque. Nunca peque. Y en algún punto hemos fallado. Pero poderoso es Dios para perdonar tu vida y mi vida, para mostrar su infinita misericordia. Y nosotros debemos predicar esa misericordia que ha mostrado en ti y en mí. Porque de cierto digo que delitos y concupiscencias es lo que nos sobra. Por eso el Señor dice, cuando se acuerden de sus delitos y sus concupiscencias y sus concupiscencias, sentirán vergüenza. Sentirán vergüenza de todo lo que cometieron contra mí. Cuando me conozcan y vean y disfruten y gusten mi fidelidad. Amén. Entonces este varón llega y es atrapado por el pez. Y el versículo 1 es un versículo de rebeldía donde muestra toda su desobediencia a Jonás y todo lo que le acontece, pero es un versículo tremendo porque a través de toda esta experiencia que el Señor le permite vivir, él llega a una conversión, a un arrepentimiento y una verdadera conversión. Y él ora en el capítulo 2 de Jonás, él hace una oración dentro del pez y el Señor lo escucha, ¿sí? Y le dice algo tremendo acá en el capítulo 2 de Jonás, versículo 9, le dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, ¿sí? La salvación es de Jehová. Comienza Jonás a reconocer la grandeza del Señor y Jehová manda al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, este pez vomita a Jonás en tierra seca y el Señor le ha mostrado su misericordia a Jonás. Entonces comenzamos con esto de que Jonás experimenta en carne propia la misericordia de Jehová. Y es esa misma misericordia que has recibido, es la que tú tienes que predicar, es la que tú tienes que manifestar, es la que tú tienes que mostrar en los demás. ¿Sí? Porque no solamente la misericordia es para ti. Acuérdense que la misericordia es para todos, porque Jehová no quiere que ninguna de sus obras se pierda. Comienza el capítulo 3 a mostrar la misericordia de Jehová en ese pueblo de Nínive. Leamos la palabra, capítulo 3 de Jonás, versículo, lo leemos del 1 al 10, enseña la palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, ahora sí ya más manso, ya convertido verdaderamente al Señor, ya obediente, ¿sí?
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Acuérdese de esto siempre. Los hombres de Nínive, que era una tierra pagana, creyeron a Dios. No creyeron a Jonás, creyeron a Jehová de los ejércitos. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios, ojo, Dios es el Dios que ve. Y vio Dios, enseña la palabra, capítulo 3, versículo 10 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron. Es el único que conoce tu corazón, es el único que lo escudriña, es el que escudriña tu mente, es el que ve lo que hay aquí, no lo que sale de aquí. Porque este pueblo me honra de boca, pero su corazón está lejos de mí. Y él vio, dice que Jehová vio lo que hicieron. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Amén. Entonces dice, Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces el Señor muestra su misericordia en Nínive, como mostró misericordia en tu vida y en mi vida, cuando vio tu corazón y el mío, cuando vio ese arrepentimiento, cuando vio ese deseo de agradarlo, cuando vio ese deseo de buscar lo que había en ti y en mí, en dejar ese viejo hombre y buscar una nueva vida en Cristo, y tratar de que ese Espíritu Santo morara en ti y en mí, y retenerlo. Y les muestro por qué Jonás huía del Señor. Y mira, tremendo lo que dice este capítulo 4 de Jonás. Dice algo tremendo. Dice, pero Jonás, en vez de gozarse por esa misericordia, Dios guarde tu vida y mi vida, primeramente, Dios guarde tu vida y mi vida, de no gozarnos con el perdón que ofrece el Señor, de esa misericordia. Yo sé que todo es inmerecido, pero tú y yo no somos quien para juzgar la obra del Señor, sus decisiones, porque el único juez es Él. Amén. Y dice la palabra, capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía que el Dios al cual él sirve o servía, al cual el Dios ama, es un Dios de misericordia. Y que tú y yo estábamos muertos en delitos. No hablemos de Nínive, pero hablemos de nosotros, de los delitos, la concupiscencia y todo lo que, las abominaciones y aberraciones que cometimos delante de sus ojos, todo ese tiempo que estuvimos inconversos, lejos de su presencia. ¿Qué más maldad? Como enseña el libro de Lamentaciones 3:22, por sus misericordias no hemos sido consumidas. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por sus misericordias, tú y yo no fuimos consumidos.
Y este varón sabía que Dios es un Dios misericordioso y que él lo que no quería era quedar en ridículo, porque cuando no viniera la reprensión ni el castigo de Jehová, entonces él quedaría en ridículo como profeta, porque dirían: hey, esas palabras de castigo no vinieron, pero no vinieron por la misericordia y por el comportamiento que adoptó ese pueblo en su corazón, que creyeron a Jehová, creyeron a Jehová, creyeron a su poder, creyeron en su misericordia, pero también tuvieron temor de su reprensión, de su castigo. Y muchos no tienen temor de Jehová. Muchos tienen en poco la reprensión de Jehová. Muchos abusan de la misericordia de Jehová. Aún muchos niegan, Dios guarde tu vida y mi vida, niegan la existencia. Muchos tienen en poco la palabra del Señor. Entonces es algo tremendo, hermanos, algo tremendo y que debe gozar a tu vida y a mi vida. Es como el Señor manifiesta su misericordia aún en un pueblo pagano, como éramos tú y yo cuando estábamos en ese mundo. Nosotros somos gentiles, hermanos. Acuérdense que la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es donde tú y yo entramos a disfrutar de esa misericordia como esos gentiles que fueron adoptados por el Señor por ese mismo desprecio que le hizo su pueblo, porque Él dijo que nos pondría celoso con un pueblo que no era pueblo, y ahí entramos tú y yo. Entonces, gloria a Dios por eso, como tuvo misericordia. Y esta es una palabra de Jonás, es tremenda, hermano, léala. Lo invito a que la lea. No le puedo seguir desarrollando a Jonás porque por el tiempo, pero lea, son 4 capítulos. Disfrute esta palabra, pídale sabiduría al Señor, pídale inteligencia que le revele, y verá que acá encontrará mucha revelación, mucha sabiduría, y será de mucha edificación para su vida y para mi vida. Amén. Entonces, sigamos leyendo y desarrollando la palabra. El libro de Lucas 11, versículo 30 dice: a tu vida y a mi vida, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Entonces, ¿qué más señales? La señal fue la resurrección de Cristo, primeramente, que es lo más importante, pero también, así como este varón fue, ¿sí?, a mostrar la misericordia de Jehová a ese pueblo pagano, así el Señor Jesús está mostrando la misericordia en ti y en mí y en todo este mundo, en todo el mundo. Salió a todo este mundo a mostrar su misericordia, a mostrar su amor, pero no le reconocían como el Cristo, no le reconocían como el Salvador, ¿sí? Le desconocieron todos sus derechos, que era ese verbo hecho carne, lo más sublime, lo más perfecto, y dudaban. Dios guarde tu vida y mi vida de ser como esos fariseos, como esos saduceos, como los griegos, que necesitamos señales, que necesitamos razonamientos humanos, que necesitamos justificaciones. Nosotros tenemos que vivir por la fe en ese Cristo vivo, reconocerlo a Él, serle obediente a Él. Entonces, esa es la manifestación de nuestro Señor Jesús. Algo tremendo, y es la misericordia de nuestro Señor Jesús. Ahora, Jesús escogió, podemos ver evidenciada la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en cuando el Señor le hace el llamamiento a Leví. Ese es el libro de Lucas 5. En Lucas 5 el Señor le hace el llamamiento a Leví, que era un publicano. Sí, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y comienzan enseguida a juzgar al Señor por sus acciones. Pero ¿por qué come con los publicanos? No se salvan ni dejan que otros se salven, hermanos. Dios guarde tu vida y mi vida. Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. El Señor llama a Leví, que era un recaudador de impuestos, dice la palabra. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo grande banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos
y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Lo decía, he visto tanta fe, aún el Señor lo declara entre los inconversos, que a veces es algo tremendo, y cómo el Señor le hace el llamamiento a Leví y este varón deja todo por él, ¿sí? Y le sigue y le hace gran banquete al Señor. Eso es muestra de la satisfacción, del agradecimiento, ¿sí? Del amor que comienza a desarrollarse por el Señor, del poder recibir ese perdón, ese llamamiento, como a ti y a mí. ¿Cuántos le hemos hecho banquete al Señor? ¿Cuánto hemos corrido detrás de Él a la primera sin fallarle? Siendo como Leví, no como Jonás. Y ahí está la respuesta del Señor. Hey, yo los busco a ellos, yo los escojo a ellos, yo les hago un llamamiento. Primeramente porque yo no quiero que ninguna de mis obras se pierda, porque por todos di mi vida en esa cruz. Y porque no he llamado a justos, no he venido por justos, sino por pecadores a arrepentimiento, como tú y yo lo éramos. Que no quiero que se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos sacó, porque muchos hoy día presumen, pero no se acuerdan o no quieren recordar de dónde los sacó el Señor. Que luego entonces toda la gloria, la exaltación, la alabanza, el poderío, la majestad es para Él. Es para Él. Porque sin su misericordia, si al Señor no le hubiese placido sacarnos de ahí, de ese lago cenagoso, no fueran nadie. Nunca hubiesen sido nada. Entonces, ahí es donde está el amor por Él. En que reconozcamos de dónde nos sacó y que donde estamos hoy es por gracia, por misericordia, por amor de su nombre. Amén, la gloria sea para Él. Entonces, este varón Leví es un ejemplo claro de la misericordia del Señor. Otro ejemplo tremendo es Zaqueo. Zaqueo, este mismo libro de Lucas 19, nos muestra cómo Zaqueo, un varón que escucha de nuestro Señor Jesús y le entra la curiosidad y dice: pero ven acá, ¿y este man qué? Yo he escuchado mucho de Jesús y quería conocerlo. Como la curiosidad que ha despertado el Señor, o pudo haber despertado el Señor en ti y en mí cuando no lo conocíamos, y cuando veíamos que el Señor hizo una sanidad, cuando el Señor hizo una liberación, cuando el Señor le habló a fulano o te reprendió, o te confrontó, o te redargulló, o tantas cosas que pudo haber hecho el Señor, o tantas señales y prodigios que hace el Señor, y las vimos y nos entró esa curiosidad y lo quisimos conocer. Pero ahí, ¿cuántos en esa curiosidad dejamos todo y le seguimos, como Leví, o como este varón Zaqueo? Porque enseña la palabra que vamos a leerla, porque es una palabra hermosa. El libro de Lucas capítulo 19, como el versículo 1, el 1 como hasta el 10, ¿sí? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ojo, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
cuadruplicado. Sí, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No me quiero desarrollar mucho esta palabra porque no es el punto, la traje a colación a manera de ejemplo del amor del Señor, cuando le buscamos en espíritu y en verdad, cuando somos esos hijos obedientes, cuando vemos todas esas proezas, todas esas maravillas y nos deslumbramos con el poder de Jehová y decimos, hey, este es el man, este es el único digno de ser alabado, glorificado, exaltado, amado. ¿Sí? Y entonces somos obedientes a ese llamado. Y cuando el Señor ve a Zaqueo, le dice, Zaqueo, lo llamó por su nombre, aun cuando no lo conocía ni nunca lo había visto. Pero el Señor creó tu vida y mi vida en el vientre de nuestra madre. Y la palabra que leímos en Jeremías 17, en el 9 y en el 8, dice, hey, yo soy el que escudriño la mente. Yo soy el que conozco el corazón del hombre. Yo sé lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío. Dice Jesús. Y sabía lo que había en el corazón y en la mente de Zaqueo. Y el que conoce aún a todos sus ejércitos los llama por su nombre. Conoce tu vida y mi vida. Y dice, Zaqueo, ven, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo entre en tu vida y en mi vida como hizo contigo y conmigo. Y abrimos nuestro corazón para Él, gozosos, porque era un llamamiento que nos hacía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Señor dice, hey, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy has sido salvo por mí, por mi presencia, porque me has abierto tu corazón para mí. Y eso pasa y acontece cuando le somos obedientes y cuando no somos renuentes al llamado, cuando vivimos un verdadero arrepentimiento y le buscamos. Y este varón dijo, Señor, si he defraudado a alguien, le devuelvo la mitad, le devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes la doy a los pobres. A diferencia del joven rico que el Señor le dice, oye, ya has cumplido todos los mandamientos desde tu juventud. Ah, bueno, pues perfecto, ¿sabes? Pero si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que se entristeció en su corazón porque era muy rico. Entonces estamos viendo las dos caras de la moneda. Estamos viendo el sentir de Zaqueo y el sentir de este joven rico, en el que lo dejo todo por ti, Señor. Y el Señor se goza. Y en el que, no, Señor, mi corazón está aquí, en el amor al oro y al dinero, a la plata, a los bienes, a todo lo material. Y el Señor se entristece también. Así como se entristeció ese joven rico por perder, de pensar que perdería su dinero, así también se entristeció el corazón del Señor, del saber que era despreciado, de que despreciaba la vida eterna por el oro y la plata. ¿Cuántos tienen ese sentir? Ellos y Dios. Usted examínese, evalúese o evaluémonos y miremos si en verdad nuestro sentir es genuino como el de este varón que ansiaba que nuestro Señor fuera su todo, la gloria sea para Él. Entonces, tremendo esta palabra, hermanos, el versículo 31 de Lucas 11, que es la palabra que estamos tratando, sigue diciendo a tu vida y a mi vida, la reina del sur, hermanos, se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar, decía Jesús, la reina del sur. El Señor Jesús se está refiriendo a la reina de Sabá, que vino desde muy lejos, desde su tierra, a conocer en persona la sabiduría que escuchaba de Salomón. Y eso lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, es Primera de Reyes 10, sí, Primera de Reyes 10. Y vamos a leer la palabra para no hablarles en mi emoción y mi carne. Enseña la palabra
la reina de Sabá, dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, ojo esto, la sabiduría que Salomón había alcanzado ojo, no por sabiduría humana, por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, su maestresala y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Quedó atónita con la sabiduría de Salomón. Dice, hey, no me contaron ni la mitad. O sea, no me declararon ni la mitad de lo que tú tienes. ¿Sí? Y decía la palabra en el versículo 1 que la sabiduría que había alcanzado por el nombre de Jehová. Entonces, ¿cuántos hemos sido así? Habíamos tocado este tema. De que escuchamos la sabiduría, que escuchamos del poder del Señor. ¿En cuántos se nos ha despertado esta curiosidad extrema de ir y escudriñar las escrituras y querer conocer la sabiduría del Señor y pedirle, Padre, danos sabiduría, revélanos? ¿Sí? ¿Cuántos hemos despertado en nosotros esta gran curiosidad de conocerlo a Él? Porque nosotros ya no podemos poner la mirada en el hombre ni querer conocer al hombre. Nosotros necesitamos conocer a Jesús y querer saber de Él y conocerlo a Él y cómo se comporta y cómo se dirige y cómo lo haría y adoptar, ¿cierto? Ese estilo de vida, ese comportamiento, esa sabiduría. Y es que esta sabiduría no es humana, porque este mismo libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 5, muestra tu vida y a mi vida como el Señor se le aparece, Jehová se le aparece en sueños a Salomón y le dice, hey, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Y ahí es donde tú y yo, bueno, este varón fue inteligente y nosotros debemos imitar esta, porque es lo mejor que tú y yo podemos tener es sabiduría e inteligencia, porque Dios es un Dios de poder. A ver, vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Reyes, el versículo 5, enseña la palabra. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Entonces Salomón fue muy inteligente y le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y el Señor le dice, bueno, por cuanto hubo esto en tu corazón,
te daré sabiduría e inteligencia y bueno, y toda la gloria. Y acá el, el, el mismo libro de Reyes 4, versículo 29, vemos capítulo 4 de Primera de Reyes, en su versículo 29, vemos el cumplimiento de esta bendición que pidió Salomón, y enseña la palabra. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y lo tremendo. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Esto lo hace únicamente el poder de Jehová. Por eso les digo, hermanos, esto no era sabiduría humana, esto no era sabiduría de hombre, esto no era pregrado, ni especializaciones, ni posgrado, ni doctorado. Este era el poder del Espíritu de Jehová manifestado en la vida de este varón. Entonces, llega la reina del sur y se deslumbra con la sabiduría de Salomón, pero Jesús estaba declarando a tu vida y a mi vida: hey, si este varón deslumbró a toda esta gente con la sabiduría que mi Padre le dio, aquí hay uno mayor que Salomón. Soy yo, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Y esto es tremendo, hermanos. Por eso es que la palabra es tajante. Juan dice algo precioso que me gusta mucho en su capítulo 3, versículo 27. Dice Juan: a tu vida y a mi vida, ningún hombre puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. No le fuese dado del cielo. Y es algo tremendo, porque mayor que Salomón es Jesús. Vamos a leer, vamos a buscar Juan. Libro de Juan 3, en el versículo 27. Dice algo tremendo Juan, cuando se lo dijo Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, le dijo a sus siervos. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Esa sabiduría que recibió, que tenía Salomón, no la podía tener si no la hubiese recibido de lo alto, del Padre, del Rey de Reyes, del Padre de nuestro Señor Jesús. Así que todo lo que tiene el Señor Jesús proviene del Señor. Si le dio a Salomón, imagínense si iba a escatimar con su hijo, no creo. Entonces, tremendo. Hay uno mayor que Salomón, y ese es ese Cristo vivo. Aún la palabra sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el versículo, este mismo capítulo 3 de Juan, en el versículo 31, dice algo tremendo nuestro Señor Jesús. Dice: el que de arriba viene es sobre todos, hermanos. El que de arriba, ese verbo hecho carne que descendió, es sobre todos. ¿Sí? Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, como lo era Salomón. El que es de la tierra es terrenal, como Salomón, un simple hombre. Y las cosas terrenales habla el que viene del cielo, Jesús de Nazaret, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu, o no da su espíritu por medida. El que las cosas de Dios oyó, las cosas de Dios habla. Y el único que ha escuchado o que ha estado en la presencia de Jehová es su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Sí, la gloria sea para él. Y dice
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es lo que le decía, así le dio esa sabiduría impresionante a Salomón. ¿Cómo creen ustedes que iba a escatimar con su Hijo? Y la palabra lo está revelando a tu vida y a mi vida. En el capítulo 3 del libro de Juan, versículo 35, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a crecer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Sino la ira de Dios estará sobre él. Entonces todas las cosas, o sea que sabiduría es solamente una parte de lo que Dios ha puesto en su Hijo. Y el que ama tendrá esta vida, pero el que no, dice la palabra, el que no quiere creer en Él, la ira de Dios estará sobre él. Entonces Dios guarde tu vida y mi vida de estar pidiendo señales, de estar pidiendo prodigios. La sola presencia de Jesús en tu vida y en mi vida, el conocerlo a Él, debe ser nuestra mayor señal. Ese espíritu que ha puesto en ti y en mí, que son las arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación, con el cual, con esa sangre preciosa, con esa cruz, con nuestro Señor Jesús, que con Él nos reconcilió, con Él nos dio la redención. Y hermanos, reconciliar es restablecer una amistad. Y la redención es volver a adquirir algo que se había perdido o algo que se encontraba embargado. ¿Y qué era lo que teníamos embolatado? La salvación. Y el Señor nos regala esa redención a través de la sangre de su Hijo. Es tremendo. Y ya para finalizar, hermanos, la palabra sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el versículo 32 de Lucas 11. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicción de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás fue, como enseñó la palabra, allá en el capítulo 3 de Jonás que leímos, cómo Jonás fue y predicó y cómo esta gente creyó, dice la palabra, creyeron al Señor y se arrepintieron, desde el mayor hasta el menor, aún hicieron ayuno, pusieron en ayuno a los animales y se vistieron de cilicio y se sentaron en cenizas y todos oraron y suplicaron al Señor. Pero el Señor vio sus corazones, vio su arrepentimiento, vio su obra y los perdonó. Y nosotros, Dios guarde tu vida y mi vida, pero hay muchos que han visto grandes, que han sido exhortados, que el Señor les ha hablado, que le han mandado recado, que han visto milagros, prodigios, y no han llegado a un verdadero arrepentimiento. No han querido reconocer al Señor, no han querido someterse, no han querido vivir una conversión. Entonces, ¿qué estamos esperando? Cuando se levanten estos varones, cuando tengamos que compadecer ante el gran trono blanco, que saquen, como dice Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 20, 11, Apocalipsis 20, 11, ¿sí? Cuando tendremos que saquen los libros donde están tus obras y las mías, y también el libro de la vida, es posible que esas personas no estén en el libro de la vida y sean echadas al lago de fuego. Pero cuando se levanten todos ellos, darán testimonio en contra tuya. La reina de Sabá, porque sintió curiosidad y fue hasta allá a escuchar esa sabiduría. Pero acuérdense que Dios envió a su hijo, que es mayor que Salomón, y lo tienen ahí, y muchos lo tienen en poco. Y Jonás le predicó a Nínive y se arrepintieron. Y a nosotros nos han predicado la palabra y nada. Muchos no se arrepienten, muchos no se quieren convertir, muchos tienen en poco la palabra y siguen dándole rienda suelta a los deseos de la carne, a la concupiscencia, a todo, porque no quieren saber nada del Señor. Entonces, hermanos, ya para culminar, vamos a darle la gloria a nuestro Señor Jesús, porque Él es la misericordia viva y el amor, el verdadero amor de Jehová, con el cual te ha manifestado a tu vida y a mi vida. Esa misericordia y amor tiene nombre propio, se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Pablo le recuerda esta misericordia a los romanos. Ese es el libro de Romanos 9,
Pablo dice a los romanos, él les recuerda a los romanos y le dice, hey, el Señor tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, y tendrá compasión de quien Él tenga compasión. Y Pablo se estaba refiriendo a la promesa que el Señor le había hecho a Moisés. Ese es el libro de Éxodo 33, 19, no estoy mal. El libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 19, el Señor le dice, pasaré toda mi gloria delante de ti y tendré compasión de quien tendré compasión. Amén. Vamos al libro de 9. Vamos a Romanos 9, que fue el que le cité primero. Enseña la palabra. Pues a Moisés dice, viste, que está refiriéndose Pablo a la promesa que el Señor le hace a Moisés en Éxodo 33, 19. Dice el Señor en ese versículo, dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Sigue diciendo el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces esto no es para el que corre, ni para el que suda, ni para el que descansa, ni para el que se cansa, sino para quien Dios tiene misericordia. Y nosotros debemos disfrutar cada día esa misericordia que Dios ha puesto en ti y en mí. Y es el que pudimos llegar a sus pies, el que pudimos ser salvos, porque hay muchos que no quieren. Entonces, el que Dios nos haya tratado con tanta misericordia, aún estando muertos en delitos y en concupiscencia, hermano, eso no tiene precio. Entonces, nosotros debemos vivir para amarlo a Él. Porque este mismo libro de Romanos, Pablo dice a tu vida y a mi vida, hey, no hay más amor más grande, o el Señor, el amor más grande que ha podido manifestar a tu vida y a mi vida es que aún estando muertos en delitos, en maldad, en concupiscencia, entregó a tu Hijo en muerte, en sacrificio por ti y por mí. Y ese es Romanos 5:8. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Dice la palabra algo precioso. Dice 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dice en el versículo 6 de este mismo Romanos 5, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por ti y por mí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿sí? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra todo su amor en nosotros, en ti y en mí, y en todo lo que lo busquen, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué más amor quieres o queremos que el Señor nos manifieste? Que aún siendo pecadores murió por ti, murió por mí. Y es una palabra preciosa que me llena de gozo. Si esta palabra, hermano, usted no lo ha tocado, no lo redarguye, no nos confronta, pues estamos insensibles, porque es una palabra tremenda que el Señor ha querido traer hoy a tu vida y a mi vida, preciosa, donde nos está exhortando a vivir por la fe, a no estar demandando señales y prodigios. Ojo, la palabra también enseña, no tentarás al Señor Jehová tu Dios, y fue una de las respuestas que Jesús le dio a Satanás cuando lo quiso tentar, ¿sí? Y aprender a disfrutar la misericordia, el amor, a ser obedientes, a tener sed y hambre por su palabra, ¿sí? A despertar en nosotros esa curiosidad por la palabra, a llenarnos, a nutrirnos con su palabra, que es la que nos fortalece, la que nos da las fuerzas, nuestra arma más letal, porque enseña la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis a vuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, pero también su palabra. Tu palabra también nos liberta de las tentaciones, es la que nos da fuerza en medio de las pruebas, es la que, si vivimos la verdadera convicción de su palabra, en que esa palabra tiene poder en tu vida y en mi vida, es nuestra arma más letal. Entonces, los amo mucho en el amor de Cristo, es donde
les digo hoy, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ese privilegio de tener esos oídos espirituales desarrollados y que el Señor les quiera revelar su palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque esos escucharán el verdadero mensaje del Señor. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios Todopoderoso, siervo inútil soy, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, Señor. Los amo mucho en el amor de Cristo. Espero, hermanos, que estén manteniéndose conectados con el Señor, buscándolo en todo momento, incrementando cada día esa comunión con el Señor, porque ustedes saben que todo el tiempo que le entreguemos al Señor es un tiempo invertido, no es tiempo perdido, es el tiempo de calidad, es la mayor ofrenda que le podemos dar al Señor, y es ese tiempo de permanecer buscándolo, ¿sí? Con hambre y sed de su palabra. Eso es algo muy individual, pero bueno, siempre se los recuerdo y los exhorto siempre a eso. La gloria sea para Él. Hermanos, si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, ya saben que por 7 tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque Él, Jehová de los ejércitos, su Hijo y su Espíritu, es nuestro guardador. Amén. La gloria sea para Él siempre. Los amo mucho en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.